Vamos a terminar nuestro segundo tema correspondiente a paraurinario o sistema urinario. Muy bien. La función principal o final de nuestro sistema urinario es la producción de la orina, ¿o no? ¿Sí? Producimos orina y eliminamos orina. La primera semana hemos visto el corpúsculo renal, en el cual se realiza el ultrafiltrado de la orina, conocido como orina primaria, ¿verdad? Ahora vamos a ver la porción que tiene que ver con secreción, reabsorción y finalmente con lo que es la parte de excreción de la orina. Es decir, nos vamos a referir a la parte de los túbulos y finalmente a lo que corresponde a cálices menores, mayores, papilas renales. A las estructuras que van a servir para transportar la orina desde el riñón, almacenarla en la vejiga y finalmente eliminarlas a través del riñón. Si nosotros tenemos la visita de un paciente que nos refiere que está orinando más de lo habitual, ¿cuánto orina uno? Litro y medio, 2 litros de repente, pero está orinando 5 o 6 litros al día. Y lo vemos en una situación de deshidratación severa. Está complicado, con hipotenso, hasta sudoroso. Y hacemos una evaluación cualitativa y cuantitativa de la orina. Dice, obviamente es un volumen de 5 litros de orina y vemos la orina que está bastante diluida. Hacemos una analítica de la orina y vemos que su mayor componente es agua y solutos escasos o casi nada. Entonces eso nos debería llevar a pensar de que algo está sucediendo en su sistema renal, o sistema urinario, que está condicionando justamente la poliuria, es decir, que aumente su eliminación de orina, el volumen de orina, y que ésta parezca simplemente agua, no orina. La función que vamos a realizar nosotros ahora es básicamente tubular, es decir, secreción y reabsorción de sustancias, de solutos y del agua fundamentalmente. Muy bien, esto ya hemos visto la vez pasada. Tenemos el tubo distal con su macularensa. Aquí tenemos una estructura vascular, miren ustedes el endotelio, la presencia de eritrocitos. Esto es una arteriola, esto es el ovillo glomerular o glomérulo sencillamente, el espacio urinario, hoja parietal de la cápsula de Bowman y algunos túbulos que entraremos a describir a continuación. Aquí tenemos dos corpúsculos casi frente a frente con su macula densa y un espacio que hoy vamos a referirnos justamente que se encuentra por fuera del glomérulo, es decir, es un componente yuxtaglomerular, ¿no? Ya veremos cuáles son los componentes básicamente, y alrededor podemos apreciar también el componente de túbulos. Si yo les pregunto a qué nivel del riñón nos encontramos hoy en día, corteza o médula. Corteza, ¿verdad? Porque estamos viendo los corpúsculos renales. Si yo no pudiese ver los corpúsculos renales, diría corteza o médula. ¿Por qué? Pero si yo veo esa misma imagen, solamente retire los corpúsculos, ¿es corteza o es médula? Corteza. ¿Por qué? Porque tiene la glándula. Ajá. Los túbulos. No. ¿Los túbulos también encuentran a nivel medular? Nos fijamos en el intersticio, el espacio que se encuentra entre las estructuras. En teoría han debido revisar eso, y también lo mencionamos la vez pasada. El intersticio a nivel de la corteza es escaso, es decir, las estructuras se encuentran unas pegadas a la otra. La literatura que nos dice es menos del 7% del tejido conectivo que existe a nivel de la corteza, mientras que en la médula es más abundante, es un 30% del tejido conectivo. Entonces, si yo no viera los corpúsculos renales, me atrevería a decir que es corteza porque el intersticio es escaso. ¿Sí? Muy bien.
Igual acá vemos el glomérulo con todas las células, aquí se pueden diferenciar todas las células, las tres células que la conforman. Vemos un poquito acá la insinuación de la mácula densa, aquí vemos el polo urinario con el túbulo proximal, ¿verdad? Y acá también túbulos proximales y otros elementos más. Muy bien, refirámonos entonces a los túbulos y vamos a tener una primera imagen que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? Es un esquema, incluso coloreado, que nos va a permitir a nosotros tener una mejor referencia de cuál es el recorrido y cuál es la disposición de los túbulos que vamos a estudiar. Muy bien, hemos visto ya corpúsculo renal, el polo urinario, y a continuación viene el túbulo proximal, ¿verdad? Entonces todo lo que está de naranja es el túbulo proximal, que como vemos tiene un componente cortical y un componente medular. El componente cortical es fundamentalmente el área contorneada, por lo tanto se llamará túbulo contorneado proximal. Y el área recta es básicamente o corresponde al asa de Henle, pero en la porción descendente la parte gruesa. ¿Sí? Entonces la parte recta corresponde a la parte gruesa descendente del asa de Henle. Muy bien, ¿cuál es la característica de su pared tubular? Todos estos túbulos están compuestos por células de tipo cúbico, menos el asa de Henle. ¿De acuerdo? Solamente el asa de Henle tiene un epitelio simple plano. Ya veremos después mayores detalles. Ábranme la puerta, por favor. ¿Ya? El resto tiene un epitelio cúbico. Va a variar la altura y algunas características más que iremos detallando poco a poco. En el caso del túbulo contorneado proximal, o en general el túbulo proximal, sus células son cúbicas, grandes, citoplasma amplio, eosinófilo, es decir, rosado, granular por la presencia de gran cantidad de mitocondrias. El borde libre es irregular por la presencia de las microvellosidades, lo que hace que la luz sea irregular o estrellada. ¿Correcto? Esa es la descripción del epitelio del túbulo proximal. Muy bien. Y aquí lo tenemos. El epitelio es un epitelio cúbico con un citoplasma amplio, eosinófilo, granular por la presencia de mitocondrias, con un borde irregular por la presencia de microvellosidades, y la luz también es irregular, a veces estrellada. Túbulo proximal. Túbulo. ¿Qué túbulo es? Proximal. Células cúbicas, citoplasma amplio, eosinófilo, rosado, granular por la presencia de mitocondrias, borde libre irregular por la presencia de microvellosidades, y la luz, que es la parte blanca, irregular estrellada. Túbulo proximal. ¿Es diferente a esto o no? ¿Sí? También son células cúbicas. Su citoplasma es un poco más claro porque no hay tantas mitocondrias. Su borde libre es más regular y su luz también es más regular. Son células cúbicas bajas. Es otro tipo de túbulo que ya veremos a continuación. Pero, ¿lo diferencio o no? ¿Sí? Tienen características diferentes. Por eso me permito yo hacer la diferencia entre uno y otro. Esto se lo aprenden porque de aquí viene para el examen. Repito, de aquí viene para el examen. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Okay. Apréndanselo por las características, ¿de acuerdo? Nuevamente, color, 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 color. ¿De acuerdo? Miren, túbulo proximal, epitelio cúbico, citoplasma amplio, eosinófilo, granular, borde irregular por presencia de microvellosidades, y su luz es estrellada o irregular.
Lo he descrito sin mirar. ¿Cuál es? La de arriba, ¿no? La de arriba. Perfecto. Se lo aprende. Vamos a la parte amarilla, la porción delgada del asa de Henle. Tanto porción descendente como ascendente. Hemos dicho que es el único túbulo que tiene un epitelio simple plano. ¿Cuál de los cuadrados es? El segundo. Epitelio simple plano. ¿Parecen capilares sanguíneos o no? Sí, se les confunde con capilares sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia entre un capilar sanguíneo y un asa de Henle, un túbulo de asa de Henle delgada? En que el epitelio del asa de Henle es ligeramente más grueso que un capilar y nunca vamos a encontrar células hemáticas. No tiene por qué haber leucocitos, no tiene por qué haber eritrocitos, ni tampoco plaquetas. ¿Correcto? Y miren ustedes, volvamos acá arriba. Un túbulo pegado al otro túbulo, ¿verdad? Aquí hay otro túbulo, aquí hay otro túbulo. El intersticio escaso, ¿verdad? Esto pertenece a la corteza. Miren ustedes, túbulo acá, hay intersticio. ¿Mayor o no? ¿En dónde estoy? En médula. Muy bien. Avancemos. La parte verde. ¿Tiene un epitelio cúbico? Sí. Pero es un epitelio cúbico bajo. No es tan alto como este. Es más bajito, ¿no? Su citoplasma es ligeramente más claro. ¿Por qué? Porque tiene menos mitocondrias. Su borde es un poco más regular. Por lo tanto, su luz también es más amplia y regular. Túbulo distal. Van a haber algunas variantes dentro de lo que es el túbulo distal recto y el túbulo distal contorneado. Pequeñas diferencias que ya veremos después, pero el esquema es el mismo. La única diferencia es que su núcleo en la parte recta es más central y en la parte contorneada es más apical, más hacia el borde. Nada más. Aquí tenemos algunos ejemplos: asa delgada de Henle, túbulo contorneado proximal. La diferencia es obvia, no se puede confundir. Epitelio simple plano, epitelio cúbico bajo. Nuevamente, epitelio simple plano, pero es más grueso que un endotelio, ¿verdad? Es un poco más grueso. No hay eritrocitos, no hay leucocitos o polímeros nucleares, no hay nada. Túbulo distal y túbulo colector. Miren ustedes la diferencia. ¿Se acuerdan del túbulo colector, que es el más bonito? El más redondito, su luz también era más regular, más definida. Acá también luce así, miren. Es mucho mejor que un túbulo distal, mucho mejor que un túbulo proximal, incluso, ¿no? Que acá no aparece. Muy bien. Ahí sí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos la semana pasada, venía en el examen. Túbulo colector. Células cúbicas, citoplasma claro, borde libre bastante regular, con la luz bien definida, bastante regular. Incluso es amplio. Y el túbulo colector, conforme vaya avanzando desde la corteza hasta la porción papilar, se va a hacer cada vez más grueso. ¿Ya? ¿Y el resto qué es? Asa de Henle, porción delgada. ¿En dónde estoy? Médula interna. Hasta ahí tengo que llegar. No solamente médula, ya sé que es médula. Médula externa o médula interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos al túbulo distal, lo que está pintado de verde. También tiene una porción recta, gruesa, y una porción contorneada. La porción verde, gruesa, recta, es la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Y va a aportar esta zona recta con la mácula densa. Entonces, pregunta más específica: ¿la mácula densa a qué túbulo pertenece? Al túbulo distal en la porción renal. Es más específico.
¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la porción recta, que es la parte gruesa ascendente de la salegengua? Su epitelio púbico, bajo. Su núcleo es redondo y central, en posición central en relación a la célula, al citoplasma. Tiene uniones de tipo ocluyente. Esto es importante. No es permeable al agua, no es permeable a la urea, pero tiene bombas de cloruro de sodio y llevan el cloruro de la luz hacia el estroma, que más producen la proteína de Tans-Horfeld, que tiene que ver con qué? Con la producción de cálculos. El que tiene más o no, más esta sustancia va a limitar la formación de cálculos. Lógico, tiene que ver la parte genética y además la alimentación que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es determinante para la formación de cálculos. El consumo, por ejemplo, de sustancias carbonatadas como las gaseosas genera la sedimentación de la orina y la formación de cálculos. Muy bien, como les mencionaba, tiene como componente la formación de la mácula densa en la proximidad de las arteriolas aferentes y diferentes. La parte contorneada sigue siendo un epitelio cúbico simple, pero bueno, su citoplasma es mucho más claro que los túbulos proximales. Los núcleos son redondos, pero se encuentran ubicados más hacia el borde libre, hacia la zona apical. Es una diferencia con la otra parte. Tiene pocas mitocondrias, ya lo estamos mencionando. No es permeable al agua, no es permeable a la urea, pero en el plasmalema vasolateral, es decir, en lo que es la membrana celular, tanto en los costados como en la base, existen las bombas de sodio, potasio, ATPasa, y en presencia de la aldosterona, que tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, reabsorben activamente el sodio y van a secretar el potasio y también el hidrógeno hacia la luz. Fundamentalmente eso. Túbulo proximal, túbulo distal. Túbulo proximal, túbulo distal. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Más genera confusión, ¿no? Esto no va a venir en el examen, lógicamente, ¿no? Pero sí hay que reconocer aquí la presencia de algunos túbulos que tienen razón, es la porción recta de, ¿sí? Y se acompaña también de área acompañada de algunos túbulos asas de genio, ¿no? Porción delgada y porción gruesa de la salegengua. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente: polo urinario, túbulo proximal, con túbulos distales cercanos, glomérulo, espacio de Bowman, hoja parietal de la cápsula de Bowman, etc. Antes de pasar a los túbulos colectores, vamos a ver un elemento muy importante que se encuentra encima del glomérulo: el aparato yuxtaglomerular. Yuxta es encima, sobre. ¿Qué elementos vamos a encontrar ahí? La mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales, que no pertenecen al glomérulo, sino que están fuera del glomérulo. Células mesangiales extraglomerulares. La mácula densa es una serie de células ligeramente más altas, un poco más compactas entre ellas, y que pertenecen al túbulo distal. Las células yuxtaglomerulares son literalmente células de músculo liso que han sido modificados, tienen o reciben inervación del sistema nervioso autónomo a través de unas fibras simpáticas, lo que les permite justamente poder también realizar algunos cambios en su funcionamiento dependiendo del estímulo que podamos recibir externamente, ¿no?, de nuestro entorno. Y eso es importante porque hasta ahorita estamos viendo que este sistema, ¿no?, el sistema urinario,
produce también hormonas y, ¿no? Y produce sustancias que le van a ayudar a ellos a, digamos, a modificar el ingreso de la sangre, por ejemplo, vasodilatando, generando vasoconstricción, aumentando el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Muy bien, contienen gránulos específicos de renina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, presentan enzima convertidora de angiotensina y las células mesangiales extraglomerulares, también denominadas células lasis o este nombre de acá, si se lo aprenden, genial. Sí, ese nombrecito. Si gusta, se lo aprende. Ocupa el espacio, es más o menos un trapecio, esa zona que se va a formar. Es un espacio que está ocupado, o mejor dicho, está delimitado por arteriola aferente, eferente, mácula densa y polo vascular. Allí se encuentra la distribución de las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí que tengo, miren, todo esto es el túbulo distal, esto es la mácula densa, aquí tengo una arteriola, miren, esto es el endotelio, y aquí tengo eritrocitos, esto es una arteriola, por acá viene otra arteriola, miren ustedes el epitelio simple plano, el endotelio, entonces tengo arteriola, tengo mácula densa, y esto sería el polo vascular. En este espacio que tengo, células mesangiales extramesangiales, ¿verdad? Ahí estará la célula lasis, por ejemplo. Pues alrededor, túbulos proximales y otros más. Ya la vimos. Mire, este es un túbulo distal. Epitelio, es un epitelio cúbico bajo, ¿sí? Como es la zona recta, entonces su núcleo es central. Miren ustedes, las células están separadas, pero llega un área en que las células se tornan más unidas, más juntas, ¿no? Menos espacio entre ellas y son un poco más altas. ¿Cómo se llama esta zona? Mácula densa, ¿de acuerdo? Estaría en la proximidad de la arteriola aferente, ¿verdad? Ya está, lo hemos visto también, las tres principales células del glomérulo, porocito, endotelial, mesangial, además de la epitelial simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Esto sería la mácula densa del túbulo distal y nada más. Arteriola, mácula densa, células mesangiales extraglomerulares. Vámonos a los túbulos colectores entonces, ¿no? La última porción que va a transportar la orina hacia el cáliz menor, ¿verdad? Como vemos, todo está pintado de azul. Es un túbulo que va desde la corteza hasta atravesar la médula, llegando a la región papilar, ¿sí? En donde va a tomar el nombre de túbulo o conductos de Bellini, que van a atravesar la papila formando un área cribosa, agujereada, y van a vertir la orina hacia el cáliz menor, ¿de acuerdo? Entonces va a tener tres zonas: zona cortical, zona medular y zona papilar. ¿Qué sucede en la zona cortical? Estos túbulos colectores pertenecen a esta estructura denominada rayos medulares. Y como les dije la vez pasada, curiosamente, los rayos medulares pertenecen a la corteza, ¿verdad? Confirmado entonces, aquí está. Va a tener dos células principales, o dos células importantes: las células principales y las células intercaladas. ¿Cuál es la importancia de las células principales? Que aquí tenemos nosotros los canales de acuoporina 2, ¿de acuerdo? Que son sensibles a qué sustancia, a la hormona antidiurética, que es producido, que es almacenada en ¿dónde? En la neuriprófisis, producida por supraóptico, muy bien. Y esta hormona, cuando es liberada a la sangre, afecta justamente esta porción de los túbulos y va a generar retención del agua. Por eso es antidiurética.
Diuresis es eliminar agua, ¿de acuerdo? Antidiurética. ¿Qué pasa cuando uno consume alcohol? Se inhibe la hormona antidiurética, por lo tanto hay más liberación de líquido, no se absorbe, no se retiene, simplemente se elimina. Por eso es una persona que está tomando y constantemente se está yendo al baño, ¿sí? Y tiene sed y confunde la sed con tomar más alcohol, cuando el alcohol genera mayor deshidratación y es un círculo vicioso. Por eso es que el borracho toma y toma sin control, porque tiene sed, salud y sigue deshidratándose, toma más alcohol y aumenta la deshidratación. Por eso es que al día siguiente tiene semejante resaca. La resaca es producto del desequilibrio hidroelectrolítico, nada más. Pero ese desequilibrio hidroelectrolítico afecta sobremanera a nuestro sistema nervioso. Por eso es que nuestras pobres neuronas mueren cada vez que se meten en la tranca y no se recuperan. Eso es lo más trágico. Muy bien, después de esto tenemos nosotros las células intercaladas, que son de dos tipos, tipo A y tipo B, que básicamente la diferencia entre ellas es la ubicación. Las tipo A van a estar ubicados hacia la zona apical, mientras que los tipo B van a estar en la zona vasolateral, y ambas tienen relación con lo que es la bomba de Cortot, ¿no? Hidrógeno ATPase. Los túbulos colectores medulares van a estar formados por la reunión de los túbulos colectores corticales, ¿sí? En la corteza se reúnen y forman la parte medular, básicamente, más amplios, más dilatados. Los de la zona externa de la médula van a tener dos tipos celulares como la parte cortical, principales e intercaladas, mientras que la parte de la médula interna solamente va a tener células principales. Luego, en la porción final, los túbulos colectores papilares están formados por la reunión de los conductos colectores medulares, son conocidos como conductos de Bellini, van a llegar a la zona papilar y la van a atravesar a través de la zona cribosa o el área cribosa y van a drenar hacia el cáliz menor. La orina llega al cáliz menor y tiene solamente células principales. Esto es un túbulo colector. Células cúbicas también, bastante claras, ¿no? Parecen ladrillos, uno al lado del otro, son cúbicas literalmente, pero pueden parecer también pentagonales o poligonales. Su borde es bastante regular y su luz también suele ser bastante regular. Miren el intersticio, es un poquito más amplio que la corteza, ¿verdad? Porque sabemos que los túbulos colectores vienen desde la corteza, que atraviesan toda la médula y llegan a la papila renal. Una fila de células, otra fila de células que parecen ladrillos, con un citoplasma claro y una luz bastante recta, bastante bien definida. Túbulo colector. Miren la cantidad de tejido conectivo que hay, intersticio, entre un túbulo colector y otro túbulo colector. No es corteza, definitivamente. Túbulos colectores, diferenciando de los túbulos distales. Ahora ya podemos irlo reconociendo con mayor facilidad. Diferencia entre corteza y médula. En la corteza el espacio intersticial es escaso, casi nulo. La teoría nos dice que solamente ocupa el 7% de la superficie del tejido conectivo, mientras que en la médula puede alcanzar hasta un 30% de tejido conectivo. Esto corresponde a lo que es la parte cribosa de la papila. Estos son los conductos de Bellini que están llegando justamente a la zona cribosa. Aquí sería el espacio que contiene la orina en contacto con cáliz menor, que como vemos ya tiene un epitelio que se va a llamar urotelio, que lo veremos a continuación. Está un poco más amplio, ¿verdad? Todo esto es la zona papilar. Vienen los conductos colectores desde corteza, médula hasta la zona papilar. Aquí se llaman conductos de Bellini. Muy bien. Ya vimos entonces hasta ahora todo lo que es filtración, excreción y
óseo. Ya se formó la orina. Ya llegó incluso hasta cáliz menor. Ahora vamos a ver el recorrido para la excreción de la orina. ¿De acuerdo? Todo de aquí en adelante va a estar recubierto la mucosa por un epitelio especial llamado urotelio, epitelio polimorfo o también epitelio transicional. Ojo, transicional, no de transición. Mucho cuidado con los términos. Es epitelio transicional. ¿Por qué se llama epitelio transicional? Porque va a ir de una forma a otra dependiendo del momento fisiológico en el cual lo describamos. ¿Cómo así? Imagínense la vejiga, vamos a poner como ejemplo la vejiga, pero sucede en toda la extensión del aparato urinario que tiene este epitelio, como un globo gigante, ¿no? Desinflado. ¿De acuerdo? El globo grande desinflado presenta arrugas, por decirlo de alguna manera. ¿Correcto? ¿Sí? Arrugas. Imaginemos que eso es la superficie interna, las arruguitas es la superficie interna. Entonces estoy viendo que está recubierto por el urotelio. Este urotelio está compuesto por capas de células, hasta 8 capas de células, y la característica fundamental es que la más superficial o las superficiales son células bastante grandes, a manera de cúpulas. Ustedes han visto la cúpula de la catedral, ¿verdad? Como un domo. Ok, esa forma tienen las células. Y algunas son tan grandes que son binucleadas. ¿Cómo se les conoce? Como células en sombrilla, células umbrella o células parábola. La literatura les pone células. ¿Ya leyeron algo de eso? Entonces, eso es la característica en reposo, cuando la vejiga está vacía. Pero la vejiga se va a llenar de orina las 24 horas del día, porque producimos orina las 24 horas del día. Entonces, poco a poco se va a llenar de la orina y se va a distender, ¿verdad? Se va a llenar, se va a hinchar, vamos a inflar el globo. Y el agua por dentro va a presionar la pared porque ejerce una presión hidrostática. Y esa presión va a generar que el epitelio, el urotelio, vamos a decir, se aplane un poco, incluyendo las células más superficiales. Da la impresión de que fueran menos capas, solamente 3 o 4 capas, y el epitelio superficial es completamente plano. Vejiga llena, vejiga distendida. Pero ¿qué pasa si yo micciono? Elimino la orina. Nuevamente pasa a ser un relajado. Y lo observaremos así. Se llena, así, se vacía, así, así, así. Transición. ¿De acuerdo? Y así lo vemos. En reposo. Vejiga vacía. Miren las células. Grandes, cupuliformes, parecen sombrillas, paraguas. ¿No? El término es sombrilla, pero la traducción da para eso. Tiene algunas placas formadas entre ellas y algunas regiones también entre las placas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que este epitelio sea ¿qué requiero yo que tenga ese epitelio para que la orina no salga de la vejiga? Tiene que ser impermeable. Y eso determinado justamente por la presencia de estas placas y por el tipo de unión entre las células. Son uniones desmosomales y uniones oclusivas. Imagínense ustedes si la orina pudiese atravesar este epitelio y poder llegar a la cavidad abdominopélvica. Es una sustancia química que va a producir una irritación, una reacción química, una peritonitis química. Te puede matar. Por eso es que la vejiga es impermeable. Vamos a los cálices y calio renal. Todas estas estructuras que están dentro del riñón todavía van a tener la misma composición histológica. Vamos a diferenciar 3 elementos.
el urotelio, que ya lo hemos visto. Ya saben ustedes que todo epitelio que tiene su lámina propia, que es básicamente el tejido conectivo, y además vamos a sumar una delgada capa de músculo liso. Esa conformación simple corresponde a cáliz menor, cáliz mayor y pelvis renal, es decir, todas las estructuras dentro del riñón. Y así va a lucir unas 2 capitas o máximo 3 capitas de células de epitelio, de urotelio, epitelio transicional, tejido conectivo y algunas insinuaciones de células musculares lisas. Así de simple. Vámonos un poco más complejo. El uréter. El uréter es un tubo, ¿verdad? ¿Sí? De 25 o 30 centímetros más o menos, que va desde el hilio renal hasta la vejiga. Vamos a dividirlo en tercios. Tercio proximal hacia el riñón, tercio medio y tercio distal hacia la vejiga. ¿De acuerdo? Tomamos los 2 primeros tercios, el tercio superior y el tercio medio. Vamos a decir que son los 2 tercios superiores o proximales. Los 2 tercios proximales. Todo el uréter tiene 3 capas histológicas. La mucosa, que va a estar formada por el urotelio más su lámina propia, y ojo con eso, por definición, la mucosa no es igual que el epitelio. La mucosa es epitelio más lámina propia. Cuidado con eso. No cambia, sigue siendo igual, ¿de acuerdo? No me requiere mayor atención. La capa muscular sí. El músculo que va a estar presente acá es músculo liso, músculo involuntario. Los 2 tercios proximales va a estar formado por solamente 2 capas de músculo, circular externo y longitudinal interno. El tercio distal, el que está cerca a la vejiga, tiene 3 capas musculares, longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la función de esta parte muscular? Ayudar con el descenso de la orina. Nada más. La adventicia es tejido conjuntivo fibroso que se confunde tanto con la cápsula renal a nivel proximal como con el tejido que rodea a la vejiga. Por lo tanto, cuando veamos nosotros histológicamente estas zonas, vamos a encontrar que está rodeado por abundante tejido adiposo. Y ahí lo tenemos. Esto es la luz, por aquí viaja la orina, esto es el urotelio, la lámina propia y el componente muscular. Alrededor un poco de adventicia y más alrededor está inmerso en lo que es tejido adiposo. Lo mismo, la luz, urotelio, lámina basal o lámina propia, componente muscular y la adventicia. Los 2 tercios proximales, 2 capas de músculo, el tercio distal, 3 capas de músculo. Nuevamente aquí está lo que les mencionaba, la mucosa está formada por el urotelio más su lámina propia. Eso es mucosa. Luego viene el componente muscular y la adventicia. Músculo liso. Vamos a la vejiga, a ese globo que yo les estaba mencionando y que presentaba sus rugosidades en la parte interna, ¿no? Recubierto por el urotelio. Muy bien. Luego está el componente muscular, que es prominente y que va a estar formado por 3 capas de músculo, tan igual que el uréter en su porción distal, se continúan también las 3 capas, pero es más grueso todavía. Vamos a ver entonces la vejiga. Aquí sí cambia un poco la mucosa. No el epitelio sigue siendo el mismo, es el urotelio, pero sí la lámina propia. Va a tener 2 componentes, uno superficial y uno profundo. En el superficial, tejido conectivo denso y regular y la presencia de una zona glandular que va a producir básicamente moco. Moco que va a ocupar justamente la salida de la vejiga, que es el orificio uretral. ¿Y por qué es importante la formación de moco? El moco va a constituirse en una barrera mecánica
que va a impedir que los gérmenes que ascienden a través de la uretra lleguen a la vejiga y de ahí migren incluso hasta el riñón a través de los uréteros. Es decir, evita que una cistitis se transforme en una pielonefritis. Mecánicamente, nada más. Moco ahí y se acabó. Luego la parte profunda, tejido conectivo laxo con fibras elásticas. Y aquí la importancia de las fibras elásticas. ¿Qué hace la vejiga? ¿Sí? Se llena, se estira, se vacía, recupera su forma normal. Se estira, recupera. Se estira, recupera. Propiedad elástica. Por eso la presencia de las fibras elásticas. No solamente a nivel de la mucosa, sino también a nivel de la adventicia que recubre externamente. La capa muscular sigue siendo músculo liso, tiene 3 capas, longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Y lo curioso de acá es la capa muscular media o circular media. Es músculo liso y va a formar un esfínter, el esfínter interno. ¿Qué tipo de músculo es? Liso. ¿El músculo liso es voluntario o involuntario? Músculo liso es voluntario o involuntario. ¿Quién me responde? ¿Qué músculo es? ¿Qué tipo de músculo es esto de acá? ¿Por qué he levantado la mano? Esquelético. Por eso es voluntario. El músculo liso es involuntario. O tú controlas tu peristaltismo. No. Entonces, este esfínter no me sirve para evitar orinarme. Decide solo. ¿Correcto? Vamos más adelante entonces. El resto ya la denticia, tejido conectivo, con fibras elásticas, bla, bla, bla. Ajá, aquello es importante. En algunas áreas cubiertas por peritoneo y en otras por grasa. Imagen de una mujer en perfil para ustedes. Vamos a la zona de la pelvis. Internamente, ¿cómo están distribuidos los órganos de, atrás, de adelante hacia atrás? Órganos y estructuras. Adelante que va. Adelante que va. Pelvis, que va adelante. Anatomía básica. ¿Qué va adelante? ¿Qué órgano va adelante? ¿Cuál? Adelante que va. La vejiga. La vejiga. Detrás de la vejiga. El útero. Por eso que cuando una mujer gesta, se para orinando cada rato. Porque el útero presiona la vejiga, que está adelante. Detrás del útero, ¿qué hay? ¿Qué hay? Antes del recto, el curvo. Antes del recto, ¿qué hay? Por eso le he dicho órganos o estructuras. ¿Qué hay entre el útero y el recto? El saco de Douglas, ¿no? El saco de Douglas, que es profundo, se va hasta el piso mismo, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué recubre toda la cavidad abdominopélvica? El peritoneo. Perfecto. Entonces recubre la parte anterior o cara anterior del recto, se va hasta el fondo del saco, sube nuevamente por la cara posterior del útero, llega hasta el fondo del útero y se va hacia la parte, hacia la cara anterior. ¿Pero qué hay en la cara anterior? La vejiga. Por eso es que no llega hasta abajo. Se repliega y cubre la vejiga. Por eso, cuando se realiza una histerectomía, se saca el útero, pero respeto los ovarios y los dejo ahí puestos, solamente saco el útero, lo tiro en la mesa y le digo, dígame cuál es cara anterior y cuál es cara posterior. Porque es fácil decir anterior y posterior cuando tengo los tubos y cuando tengo los ovarios, por posición nada más. Pero ya no tengo nada de eso. Dígame cuál es anterior y cuál es posterior. Anatomía. ¡Tadán!
peritoneo. El peritoneo recubre toda la cara posterior del útero, mientras que la cara anterior solamente la parte más alta y después mayor. Entonces, si yo te tiro un útero y veo peritoneo completo hasta abajo en una cara, diré que esa cara es la cara posterior. Si veo solamente una parte, diré que la cara anterior. ¿Y se acabó? ¿No me está diciendo? Posición anatómica, nada más. Relación entre órganos, anatomía fotográfica. Muy bien. Vejiga, urotelio, lámina propia y el componente muscular que es mayoritario. Vamos a utilizar esto para que entendamos la presencia y lo útil que son los esfínteres. Esto es masculino, obviamente, pero vamos a fijarnos acá. Trígono vesical, ¿de acuerdo? Los dos orificios superiores corresponden a la entrada del uréter a la vejiga. Y esa entrada es clásica. Entra completo, atraviesa la pared. De manera que todas las capas con las cuales se está atravesando al entrar a esta cavidad forma una especie de repliegue, una babucha. Y eso funciona como una válvula. De manera que yo te paro de cabeza y te sacudo y la orina no va a regresar a tu riñón. Permanece en la vejiga. ¿Sí? No es un esfínter, es una especie de válvula originada por el tipo de ingreso que tiene el uréter a la vejiga. Tercer orificio, el orificio uretral. Hemos dicho que aquí tengo tres capas musculares y la capa circular media es la que forma el esfínter interno. Músculo liso no me sirve. ¿De acuerdo? La uretra, en su primera porción, es prostática, 3 o 4 centímetros, con urotelio. Luego sale de la próstata y llega a la zona del diafragma, el piso de la pelvis, en la cual yo tengo el entrecruzamiento de fibras musculares. ¿De qué tipo? Esquelético, ¿verdad? Muy bien. Y como este músculo tiene el inicio y el inicio, tiene fascia, esto se va a entrecruzar a nivel del rafe medio, formando una zona membranosa, que va a ser atravesada por la uretra membranosa, que mide 1 o 2 centímetros, pero que tiene componente muscular de tipo esquelético. Y se forma el esfínter externo. Músculo esquelético, ¿voluntario o involuntario? Voluntario. Este es el esfínter que uno controla. Ese esfínter aprendemos a controlarlo cuando, ¿cuántos años? 3, 4 años, 5 años más o menos. ¿Sí? Control de esfínteres. Porque nacemos y no controlamos absolutamente nada, no servimos para nada, solo para lactar. Poco a poco vamos madurando, vamos creciendo y desarrollándonos, que son dos cosas distintas, crecimiento y desarrollo. Nuestro sistema nervioso va madurando y comenzamos a controlar los esfínteres, ¿de acuerdo? Por eso es que ya no nos orinamos en los del lado. Por supuesto, ya ven, control de esfínteres. Entonces veamos ahora, uretra femenina, es más corta lógicamente, solamente mide 4 o 5 centímetros de largo, unos 6 milímetros de ancho. Tiene los tres componentes también, ¿sí? Mucosa, muscular y adventicia. La mucosa es bastante simple, inicia siendo el urotelio, pero va a terminar transformándose en un epitelio estratificado plano no queratinizado. Eso es decir, una piel sin queratina, una mucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente la uretra es el extremo ya de nuestro sistema urinario, que se va a poner en contacto con el medio externo o no. ¿Y el medio externo qué es? ¿Piel o no? ¿Sí? Por eso es que tiene que haber un cambio del epitelio, de urotelio a estratificado plano no queratinizado. ¿De acuerdo? Tiene su lámina propia, y glándulas de Littré también, una capa muscular, músculo liso, solamente 2 capas. Las 3 capas son vejiga y tercio distal del uréter, nada más. El resto, 2 capas. Circular externa, longitudinal interna. La adventicia sigue siendo tejido conectivo, nada más. Luz, epitelio, urotelio, lámina basal o lámina propia y capa muscular. Urotelio, lámina propia, capa muscular. Esta uretra femenina también atraviesa lo que es
la base de la pelvis, el diafragma, por lo tanto tiene también su esfínter externo, ¿verdad? Controlado. ¿Cuál es el problema de la uretra femenina en comparación con la uretra masculina? Pero solo por el tamaño o por la ubicación anatómica. Por la ubicación anatómica. No solamente es el tamaño, sino también la ubicación. ¿Por qué? Pones a una mujer en posición ginecológica. De arriba abajo, la región vulvar va a presentar, primero, clítoris. Separa la luz menor y la luz mayores y tienes la región vulvar. Clítoris arriba, por debajo del clítoris, el orificio uretral, por debajo, el orificio vaginal y por debajo el orificio anal. En un espacio no mayor a esta dimensión. Tienes 4 elementos. 3 orificios y un clítoris, que es extensión básicamente. Entonces, la proximidad de estas estructuras condiciona que bajo condiciones higiénicas no adecuadas, la mujer pueda sufrir de infecciones urinarias de manera más frecuente que el hombre. Y vámonos nosotros a los extremos de la vida, donde es más frecuente una infección urinaria en la mujercita, las pequeñas, las niñas. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, en general, ¿qué utilizamos? Pañales, ¿no? Y los padres no están ahí al pendiente, a qué hora orinas, a qué hora orinas, a qué hora defecas, para inmediatamente cambiarte. No. El papá está viendo su fútbol, la mamá está chateando y el bebito macerando. ¿Sí? Hasta que el perro está, ya no aguanta, y verdad, este es mi hijo. Macerado todo, ¿no? Entonces, la única protección en esa zona que tiene la mujercita son los labios menores y los mayores. Pero si está en contacto, humedad y todo lo demás, obviamente es más fácil infectarse, contaminarse que un varón que tiene una uretra que sí se proyecta fuera del cuerpo. Entonces, esa es una gran diferencia. La estructura anatómica, la continuidad de los orificios, condiciona que haya mayor frecuencia en las infecciones en el sexo femenino que en el sexo masculino. Otra cosa más, el aprender a hacer su higiene. Las mujeres saben que la higiene es de adelante hacia atrás. Es una técnica que se aprende desde niño. Pero en el aprendizaje cuesta, por equivocaciones. Las niñitas, en su afán de independizarse, no mamá, yo lo hago. Ok, hazlo tú. Y se limpian mal, se limpian de atrás hacia adelante y contaminan, ¿no? Hasta que aprenden, lógicamente, pero eso cuesta. Toma tiempo, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado. Las glándulas del Litre o células o glándulas intraepiteliales son, yo les digo, huevos fritos, ¿no? Son bastante grandes, con un citoplasma bastante claro, como la clara, y la yemita, aunque morada, pero este huevito se diferencia del resto. Acá también, células o glándulas de Litre. En el hombre, lógicamente la uretra es mucho más larga, tiene 3 segmentos, prostático, membranoso y peniano o esponjoso. Va a cambiar también el epitelio, pero acá tiene más chance para poder cambiar, va a ser más evidente. La uretra prostática, el epitelio sigue siendo transicional, es un urotelio, no hay cambios a nivel de la próstata. En la uretra membranosa sí comienza a haber ligeros cambios, podemos ver un epitelio pseudoestratificado o de repente cilíndrico estratificado. Y ya en la uretra esponjosa vemos este epitelio que se continúa hasta la fosita navicular, que es una dilatación previo a lo que es el meato urinario. A ese nivel se transforma definitivamente a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, tan igual que el epitelio. Entonces, el epitelio que recubre nuestro sistema urinario desde el cáliz menor hasta la uretra, mayoritariamente es el urotelio, salvo en su porción final, que se transforma en un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Este es un corte a nivel de la próstata, ¿sí? Todo esto es glándula prostática, aquí vemos en la parte parenquimal donde están las glándulas, y aquí un poco la zona estromal en donde encontramos la uretra prostática. Luego los vasos o vasos deferentes, nada más. Esquemáticamente, vejiga, orificio uretral,
uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. En la porción póstero superior de la uretra esponjosa vamos a encontrar nosotros unas glándulitas que parecen arvejitas o guisantes, las glándulas de Cooper, ¿sí? O también conocidas como bulboretrales, ¿no? Son glándulas de tipo mucoso, que su secreción, el producto de su secreción es alcalino y básicamente sirve para lubricación de la parte interna de la uretra, ¿no? Para facilitar justamente, y esto se da, esta producción, esta liberación se da en la fase de excitación. Es previo a lo que es el momento de eyaculación, en la cual ya tiene que estar lubricado para facilitar la salida del semen en general, ¿no? Aquí vemos las características de las glándulas de Cooper, un poquito más cercano, con algunas, bueno, acá hay bastante tejido colagenoso y algunas fibras musculares lisas también. Este es el corte transversal del cuerpo del pene, desde la piel, donde podemos apreciar también ahí algunas fascias, porque hay componente muscular. Luego tenemos alrededor la longínea, ¿no? Que rodea básicamente a tres cuerpos, dos en la parte dorsal, conocidos como cuerpos cavernosos, y uno en la parte ventral, conocido como cuerpo esponjoso, en donde encontraremos la uretra. Luego tenemos los componentes vasculares hacia arriba, que básicamente en la zona dorsal, tanto vascularmente tenemos la parte superficial y profunda. Lo importante son estas estructuras vasculares, tanto en el cuerpo cavernoso como en el cuerpo esponjoso. Son estructuras vasculares que se encuentran de manera virtual, ¿sí? Están vacías, plegadas sobre sí mismas. Comienza la fase excitatoria, comienzan a dilatarse estos cuerpos cavernosos y esponjosos y se van a llenar de sangre. Este llenado de sangre va a favorecer el aumento del tamaño o de las dimensiones del cuerpo del pene, favoreciendo también su erección. El estado de erección es un requisito indispensable para la realización de la cópula, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es el cuerpo del pene que tiene que ingresar a la cavidad vaginal para depositar el semen. Si no existe este mantenimiento de la rigidez del cuerpo del pene, no hay cópula. Y por lo tanto, si eso se da de manera general, imagínense ustedes, la especie humana estaría en peligro de extinción, ¿verdad? Muy bien. También tiene influencia del sistema nervioso autónomo, lógicamente. Y aquí tenemos más imágenes, ¿no? Los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, el tabique o septum que existe entre ellos y rodeados de la longínea. La piel, algunas fases que existen por acá, la parte vascular, tanto superficial como profunda, la vena dorsal del pene, los cuerpos cavernosos, miren ustedes cómo se están dilatando aquí para permitir el ingreso de la sangre. Doctor, una pregunta. En la imagen anterior, ¿es lo mismo decir uretra esponjosa con uretra peniana también, Sí, no? es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. La uretra esponjosa es conocida también como uretra peniana. Lo mismo, acá solamente estamos viendo el cuerpo esponjoso con la uretra, ¿no? Y algunos espacios vasculares que están bastante dilatados. En resumen, diremos que los túbulos distales, los túbulos proximales y colectores tienen una estructura histológica básica, un epitelio único. Pero el epitelio único va a tener algunas diferencias cuando lo describamos uno por uno. El asa delgada de Henle tiene solamente un epitelio simple plano, que es ligeramente más grueso que un capilar sanguíneo, con lo que se les confunde. Lo que no debe tener en su interior es células hemáticas, ¿verdad? La mácula densa se encuentra en el túbulo distal, específicamente en la porción recta. En los túbulos colectores tienen tres porciones: corteza, médula y papilar, en donde reciben el nombre de conductos de Bellini, desembocando en una zona cribosa hacia lo que corresponde la cáliz menor, ¿verdad? Perfecto. El uréter y la uretra tienen una capa muscular lisa con una circular interna y longitudinal interna. El tercio distal del uréter y la vejiga tienen tres capas musculares: longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Y finalmente la uretra va a presentar un epitelio que va a cambiar desde lo que es la parte del urotelio hasta convertirse en un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. Bueno.
45 segundos por lado. La semana pasada vimos con ustedes